Este, Mira, mi historia es particular porque creo que tuve muchísima suerte y muchas bendiciones porque estuve rodeada de hombres maravillosos que eran mi familia, que me ayudaron y me enseñaron muchas de las cosas que sé hoy y de los valores que aplico todos los días. Y yo creo que esa fue una de las, ahora sí que, condiciones fundamentales para que yo lograra tener accesos hacia adelante. Y déjame explicarte, porque no quiere decir que yo haya quedado trabajando en la empresa familiar. En realidad yo salí muy temprano de la empresa familiar, pero ya había aprendido muchas cosas. Ya sabía cómo afrontar ciertas situaciones, ya entendía cómo dirigirme en ciertos momentos, y eso sí se lo debo a mi familia, a mi papá y a mi abuelo, que fueron mis mentores, mis maestros, y que gracias a ellos se logró esta personalidad. Pero después la fui forjando yo fuera. Entonces, creo que hacia adelante, cuando salí de la empresa familiar y de la protección familiar, pues me enfrenté a un mundo en donde estaba yo muy sola, en donde no tenía pues muchos modelos a seguir de mujeres. De hecho, las mujeres que conocía, que estaban trabajando, que eran contadas con las manos, no tenían familias. Y yo creo que esa soledad y esa enfrentarme al mundo laboral, digamos, desde chica y con esas situaciones, pues no fue fácil. Y fue forjando mi carácter también. Y me fue haciendo pues una mujer luchadora, una mujer que lo único que, de veras, que ha sido constante en mi vida es la preparación, la excelencia, el estar top of things, porque yo tenía que demostrar doble, todo. O sea, cualquier cosa que yo decía tenía doble scrutiny, ¿no? O sea, estaba literalmente vigilada al doble las cosas que yo mandaba, ¿no? Esas situaciones en donde yo me sentía más vulnerable, ¿no? Pues porque igual para el resto de los equipos, pues tampoco había pues mucha experiencia de tener una mujer en esos momentos o en esas situaciones, o tomando decisiones de este tipo, haciendo análisis financieros, ¿no? Y además culturalmente siempre se ha pensado que las mujeres no tenemos, digamos, las capacidades analíticas y la sensibilidad ¿no? Específica para el tema de finanzas. Y entonces yo sí sentía, ¿no? que había pues una especie como de diferencia. Pero fíjate, la vida me llevó a ir demostrando con preparación y con mucho esfuerzo y con poco sueño y con mucho valor, que podía crecer y que podía crecer y que podía crecer. Y tuve buenos mentores, excelentes mentores a lo largo de mi vida, que me hicieron una mujer más fuerte y más resiliente, y que además me ayudaron, ¿no? O sea, cuando estaba desfalleciendo, a darme esa palmada de no, síguele y órale, y sí se puede, y lo puedes hacer. Y yo creo que eso también fue fundamental. Entonces, yo creo que lo que me lleva hoy aquí es eso, son los años de trabajo, de preparación, de esfuerzo, de buscar lograr un balance con mi vida personal, que claramente ha sido muy complicado, pero no desfallecer. O sea, seguir intentando todos los días una batalla nueva, todos los días con un compromiso de mí al 100%, con una excelencia del 100%, aunque me equivoque y aunque tenga muchas fallas. Lo que sí está claro es que siempre estoy dando lo mejor de mí. Entonces, la gente alrededor lo percibe, lo ve el esfuerzo, ve el trabajo, ve el liderazgo, ve y los valores, que eso es muy importante, que eso sí vienen de mi familia. Entonces,
eso es lo que me tiene, yo creo que hoy aquí, ser muy constante, muy consistente, muy tenaz, muy valiente, para decir que sí en muchas situaciones complejas. Yo creo que son culturales, fíjate lo que te digo. Específicamente hablando de temas de consejos o de situaciones de puestos directivos altos. Normalmente todas estas relaciones profesionales, en su gran mayoría, y no estoy hablando de los últimos 4 años para acá, que yo creo que hay un governance, un gobierno corporativo mucho más robusto y prácticas, yo creo que mucho más equitativas en ese sentido. Pero estoy hablando de 4 para atrás. Y yo me encontraba con que todas las relaciones profesionales y todas las conexiones se hacían entre los hombres que se conocían, que se iban a comer, que se veían en las bodas, que se veían en los consejos de administración, que se encontraban en el restaurante y en el bar y en el no sé cuánto. Y todo ese network, cuando yo quería entrar, pues, no, o sea, era muy restrictivo, ¿no? O sea, por muchas razones. La primera es, pues, no estaba como muy bien visto, ¿no? Que yo me sentara en una mesa con puros hombres, ¿no? O con un hombre sola. O que yo estuviera en un evento social platicando con alguien que no fuera mi pareja. Y entonces era, híjole, pues, cuidado, ¿no? Y esas cosas, ese word of mouth es peligroso y ha sido uno de los retos más grandes que yo creo que han enfrentado muchas mujeres, porque te tienes que meter al network, porque te tienen que ver, porque tienes que estar si quieres que se acuerden de ti. Tienes que estar. Y tienes que hablar, y tienes que hablar fuerte, y tienes que levantar la mano, y tienes que tomar un papel relevante, porque si no, eres invisible. Pero al mismo tiempo no puedes ser visible porque las restricciones culturales te lo impiden. Entonces, ese yo creo que ha sido un reto muy, muy relevante. Y por supuesto, combinar mi vida personal y profesional. O sea, ¿cómo le doy el mismo tiempo a mis hijas o a mi familia o a mi esposo que el que tengo que asumir en mi campo profesional? Que claramente es imposible tener un balance. Y entonces cada paso que iba para arriba sabía que iba a tener un impacto en mi familia, en mi vida personal, o sea, en mis hobbies, en mis tiempos libres. Es muy complicado, o sea, porque sí son 2 trabajos. O sea, yo tuve 2 trabajos, los sigo teniendo. Yo soy madre, educadora de mis hijas. En la pandemia les di clases a ellas, las cuido, las trabajo, las regreso, las voy, no quiere decir que yo vaya y maneje, pero yo tengo que organizar absolutamente la gran proporción de las tareas. Mi esposo últimamente, la verdad, yo siento que ha ido, yo creo que apoyándome mucho más que al principio. Y también ese es el cambio cultural que estamos viendo. Por eso te decía que de hace 4 años para acá había un cambio cultural importante y lo veo hasta en mi propia familia, ¿no? Pero pues yo llevo muchos años, llevo 25 años en esto y entonces ha sido un proceso muy desgastante, en el que me tuve que abrir la puerta y tuve que tragarme muchas críticas, mucho juicio, mucho cuidado, muchas cosas que no estaban padres y que me afectan en lo personal, en mi familia también, y que no, pues eso no está bien. Y yo creo que esta nueva ola de mujeres que nos apoyamos, que estamos unas a otras dándonos estos espaldazos, que hablamos viendo unas de otras, que nos cuidamos. O sea, tú imagínate que alguien escucha en una conversación lo que fuera y entonces ya esos como sesgos los empiezas a romper, porque ya estás participando, porque ya hay más mujeres, porque ya no está mal visto que yo esté comiendo con nadie, porque qué raro que no estuviera comiendo con alguien si es un cliente, o si es un proveedor, o si es alguien de mi trabajo, o es alguien con el que quiero hacer un negocio. Es parte del network profesional y lo tienes que hacer. Entonces,
creo que esas dos cosas han sido los retos más relevantes, porque lo técnico y la preparación, esa sí es una constante. Si una mujer quiere llegar lejos, tiene que estar doblemente preparada en todos los sentidos. Pero eso ya lo tenemos, digamos, asumido, ¿no? Mira, yo creo que las mujeres tenemos características que nos hacen distintas que los hombres. Y es maravilloso eso. O sea, esa diversidad de formas de ver las cosas, de formas de hablar en una conversación, formas de interactuar con el que está del otro lado, percibir, es distinto. Y está bien. O sea, eso es parte de la riqueza de tener diversidad, que puedes ver diferentes situaciones y entonces abordar la problemática de diferentes ángulos. Yo sí siento que las mujeres, tenemos que desarrollar soft skills en relación a nuestra inteligencia emocional. Tenemos que ser muy ecuánimes en la toma de decisiones. Tenemos que desarrollar una estrategia en la que no nos enfrentemos, o sea, no seamos reactivas y no seamos como ¿no? No es peleoneras, pero o sea, que estemos en la conversación dura, porque eso no genera nada bueno en una conversación. O sea, los hombres a veces tienen esa personalidad que son mucho más enfrentones y mucho más duros en su forma, hablan más fuerte, ¿no? Y entonces nosotras como que hay de dos, una, o reactiva, o sea, reaccionamos para defendernos y entonces puedes hacer una reacción que no es positiva, o sea, te quieres defender, gritar más duro, etcétera, o nos hacemos chiquitas. Y entonces los vemos con, o sea, la lágrima, el ojo remi, el corazón apretado y tenemos que desarrollar esa ecuanimidad. O sea, el recibir los comentarios y ser suficientemente inteligentes y capaces de absorberlo con tranquilidad, con una sensibilidad de mujer y reaccionar y responder. Entonces, esas soft skills de negociación, de conversación, de empatía, de entender por qué el otro viene con esta fórmula y de ir convenciendo al grupo o al interlocutor de tu punto de vista de una forma negociadora, creo que son temas muy relevantes. A mí eso me ha funcionado, o sea, he pasado por todas, he pasado por ser reactiva y entonces, ¿no? ¿Por qué se meten conmigo así? Y entonces tú, o sea, estás como fuera de ti. O me he enfrentado en situaciones en las que me siento totalmente fuera de mí, mejor me voy y lloro. Y creo que la madurez me ha llevado a tomar las cosas como son. Y otra cosa que es muy importante es la forma de comunicar asertivamente. Muy importante. Las cosas se tienen que decir. Y que no estén esperando los otros que por ser mujer no vas a decir las cosas con ecuanimidad, pero asertivamente. Entonces, si no estás de acuerdo, hay que decirlo. ¿Y por qué? Y decirlo en el momento. O, si lo reflexionas, regresar. No estoy de acuerdo. Pero decirlo con valor, decirlo con la mirada fija y decir las cosas por qué. Porque también eso es parte del liderazgo de una mujer. Y hay que desarrollarlo también. Son situaciones difíciles, ¿verdad? Una mujer, y no necesariamente es la historia de todas, pero la mía, yo empecé con boards que, por ejemplo, de ONGs, y luego empecé con boards de empresas privadas pequeñas, luego empecé con boards de empresas privadas medianas,
Luego empecé con boards de empresas privadas grandes y luego entré al mundo corporativo público. Y ahora estoy en una diversidad de organizaciones que me permiten llevarme experiencias y aprendizajes de todo tipo. Y eso es una maravilla porque hoy ya puedo convivir. Pero para mí, para poder yo ir creciendo en la escalera, tuve que empezar con boards no lucrativos, ONGs. Entonces, en esos boards normalmente hay mujeres, porque las mujeres tenemos esos roles de ONG. Es más, casi no hay hombres, ¿no? O sea, menos de la mitad. Éramos más mujeres. Y la conversación, pues es una conversación para nosotras fluida, ¿verdad? Pero interesante siempre tener los dos puntos de vista, ¿no? Y además, para mí siempre era increíble ver a alguien, a algún hombre importante, cómo aportaba, qué decía, en qué se fijaba. Y eso yo también lo aprendí de mi abuelo. Mi abuelo me metía de repente de escucha, y me ponía mensajitos. Mira lo que voy a decir ahora. Y me ponía una estrellita. Este número abusada. Y esas cosas siempre eran importantes y son aprendizajes. Y entonces cuando empiezo a crecer y empiezo a llegar a boards donde estoy sola, pues claro, te encuentras en un momento dado en donde, híjoles, todo lo que yo voy a decir, o sea, va a tener pues muchísima atención porque todos están esperando a ver qué va a decir la mujer. O sea, esta nueva ola de que las mujeres en los boards, a ver, ¿qué va a decir? O sea, entonces es una expectativa importante del resto del board para tus propias aportaciones. Y yo creo que me sirvió mucho la experiencia, como te explicaba, o sea, el haber ido poco a poco y subiendo el nivel, pero siempre tienes la presión como board member mujer de ser minoría, casi estoy sola en muchos, y de tener el foco, ¿no? Y creo que me he dado cuenta que cuando hago comentarios y hago propuestas y hago iniciativas, son respetadas. O sea, veo a la gente asintiendo, veo a la gente diciendo buena observación, buena pregunta. Entonces eso me dio confianza y eso me da confianza para seguir preguntando. Entonces es un proceso de autoconfianza importante. Siempre de nuevo asumiendo la enorme responsabilidad que tienes como board member y con la enorme relevancia de prepararte para participar en cualquiera de los consejos, desde una ONG hasta una empresa pública. Como mujer necesitas tener esa tranquilidad de que estás en un grupo en donde la gente entiende quién eres, cuál es tu background, porque hiciste un proceso de selección, y tú ir preparada muy puntual, pero con la confianza de poder decir tu opinión. Y en el momento en el que tu opinión es tomada, respetada y valorada, es un círculo virtuoso. Y entonces empiezas a seguir creciendo en tu autoestima, en tu autoconfianza, en tu forma de expresarte. Y entonces las mujeres nos construimos. Somos muy resilientes. Entonces ese proceso de confianza es muy importante. Yo tuve muy poco apoyo de redes porque no existían hasta hace prácticamente 2017. Entonces, en 2017, pues, creé mi propia red con 4 amigas que trabajábamos en la misma industria. Nos conocíamos poco porque en realidad no éramos amigas, éramos colegas. Entonces, como no había esfuerzos entre nosotras para vernos, pues nos veíamos de repente y yo siempre estaba en todos lados porque era parte de mi rol, pero había mujeres que pues nunca aparecían, porque además los hombres pues no las llevan, ¿no? O sea, no tienen otros roles, es una cosa, eso ha cambiado también. Entonces estas mujeres y yo pues decidimos apoyarnos entre nosotras 4 y después ver cómo crecíamos esto. Y de ahí, ¿no? Todo deriva
a hoy una sociedad que se llama, es una asociación que se llama Mujeres Invirtiendo, y es una asociación en donde yo me siento protegida, parte de una comunidad y además en donde puedo expresarme y en donde puedo apoyar a otras. Pero junto con Mujeres Invirtiendo nacieron muchas, y después tenemos role models de mujeres maravillosas que en el momento en el que empecé a ser más visible, las empecé a conocer y empecé a ver que estas mujeres estaban igual de enfocadas en lograr cambios que lo que tal vez yo desde mi trinchera chiquita, ¿no? Un ejemplo es Gina, ¿no? Gina es una mujer que le ha apostado su vida, su talento a esto. O sea, todo lo que ella hace es construir un mejor camino para todas. Pero eso es lo que hace todos los días. O sea, nosotros estamos en nuestras industrias, haciendo lo que podemos, ¿no? Ella dedica su vida a eso. Es admirable. Y además, pues con esa personalidad y con esa apertura y con esa visión, con esa empatía y con esa fuerza. Gina tiene muchísima fuerza, pero hay más, ¿no? O sea, no nada más, hay más. Hoy siento que las cosas son diferentes para nosotras. Yo siento una cosa como nunca la había sentido. O sea, yo ahorita voy a donde vaya, hay mujeres, nos cuidamos, nos protegemos, nos ayudamos, nos comunicamos. Tengo 25,000 chats, estoy en todos lados, iniciativas, nos compartimos, nos apoyamos. Entonces, eso es como una ola que va agarrando cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, y ya no vas a poder pasar la ola. O sea, ya la ola te va a arrollar. Y así lo siento. Entonces, yo veo esto positivo, muy positivo. No me tocó en mi época, no me tocó, pero de aquí, o sea, pero de mi trinchera, de lo que me tocó a mí en ese momento, a lo que a hoy y adelante, es una ola que ya no va a parar. Y me siento muy feliz porque las mujeres que vienen detrás de mí, se van a subir a la ola. Van a poder surfear la ola y van a estar más felices. Y mis hijas van a estar felices viviendo en una realidad que me tocó construir, luchar, junto con muchas otras mujeres, y que hoy es una realidad. No, claro que no. No me veía así, pero me veía parte de una empresa familiar, rodeada de mi familia, en donde me encantaba mi trabajo, me sentía protegida, en una industria que me apasionaba. O sea, estaba feliz. O sea, yo estaba viviendo pues un mundo corporativo contenta. Te diría yo, con muchos retos, porque mi papá duro. O sea, mi papá, no crees que me daba beneficios por ser su hija, ¿no? Mi abuelo, menos. No. Yo creo que yo tenía que cumplir el triple de toda la gente. O sea, me traían cortita, pero bueno, pues al final estaba contenta. Pero no, yo no sabía que yo iba a liderar nada. Pero cuando salí de ahí dije, pues voy a empezar sola y voy a ver, a rascarme y voy a construir poco a poquito, ¿no? Y las cosas empezaron a dar. En la carrera fui presidenta de la Sociedad de Alumnos, que fue algo extraño porque yo soy ingeniera y habíamos 2%. Y fui la presidenta. Entonces, creo que mi personalidad, ya desde chiquita, era mucho de estos roles de liderazgo y de toma de decisiones. Pero, por muchos años profesionales, nunca tomé un rol de dirección. O sea, empecé desde analista y poquito, o sea, y ya obviamente pues cuando empiezas a crecer en el camino y cuando pasas el momento de ser madre y decides que sigues, pues ahí es cuando es la apuesta, ¿no? Decir, si quiero seguir, voy a seguir en serio. Y cada vez más visible y cada vez con más roles y cada vez más presente
levantando mano, estando, buscando, tragándome las críticas, y ahí estaba yo y ya sabía que estaban hablando mal de mí y tenía que cerrar la garganta y decir, me vale, ahí voy. Ni modo. Y sabía, es muy duro. Pero pues es una decisión que tomé. Por ejemplo, los hombres pues pueden ir solos a los lugares. O sea, ellos pueden agarrar su coche a las 11 de la noche e irse a un bar y luego ir a su casa a la 1 de la mañana. O salir de la oficina a la 1 de la mañana y no pasa nada. Y yo no. ¿Tú crees que yo puedo llegar a las 11 de la noche con mi coche a un bar? Y no iba a hacer nada malo. Iba a hacer network, iba a estar presente, o iba a un cóctel, o iba de trabajo. Muy difícil. Las mujeres la teníamos bien difícil. Y ahorita ya hacemos equipos. Paso por ti, tú pasas por mí, no sé qué. Entonces se hace mucho más sencillo. O sea, yo creo que la empresa tiene muchas necesidades y tiene muchas etapas. Una empresa, digamos, que ya está en una etapa, que ya tiene cierta atracción, que ya tiene una base de clientes, que ya está en el día a día, digamos, pues normalmente está inmersa en una sociedad que es diversa. Y normalmente atiende a diversas comunidades. Es difícil que una empresa solamente atienda a un tipo de cliente. Tal vez sí, pero es difícil. Entonces, si estás inmerso en una sociedad diversa, yo creo que la empresa tiene que un poco hacer similitud dentro de su board de lo que en la sociedad en la que está inmersa y en la problemática en la que vive. Y decir, esto es lo que vivo, esta es la sociedad en la que estoy, estos son los sesgos, estos son los temas, estas son las problemáticas. ¿Y cómo lo voy a resolver? Necesito diferentes visiones, de diferentes grupos, de diferentes actores, para que cuando yo salga esté mejor armada mi estrategia y esté más sólida. Entonces, yo creo en la diversidad, no nada más en el tema de género, o sea, yo creo en la diversidad porque la empresa está inmersa en la diversidad. Entonces, si tienes solamente un perfil de tomadores de decisiones, probablemente estés, pues, no viendo a profundidad a un segmento que requiere tal vez de tu servicio o al cual estás impactando o que quisieras en un futuro abordar y no lo has proyectado. Entonces, yo creo que las mujeres, como parte de esa diversidad, debemos de poder estar representadas en un lugar en donde se toman decisiones de las empresas que forman parte de nuestra sociedad. Porque la empresa impacta a la sociedad. La empresa genera un círculo que expande riqueza, que expande oportunidades, que expande proyectos, que expande tal vez temas de seguridad, de educación. Entonces las empresas generan círculos que impactan a tu sociedad. Entonces, qué mejor que poder tomar decisiones dentro de esa empresa que busquen tener impactos positivos en la sociedad. Y yo creo que eso lo hace una toma de decisiones diversa. Ok, para todas aquellas mujeres que todavía no están dentro de un consejo y que quieren participar en un consejo, mi experiencia, empezando con consejos más chicos, ONGs y después empresas privadas más chicas, etcétera, etcétera, me sirvió muchísimo. Porque además el network que se hace en esas empresas es muy importante para tu propia proyección.
Un segundo consejo que te doy es que seas visible. Trabaja en tu visibilidad profesional. Muy importante. Levantar la mano para paneles, para proyectos, para estar en redes, con un aporte, ¿verdad? Por supuesto. Pero todo eso es muy importante, porque alguien puede verte y decir, mira, yo vi a una chava en un panel de energía y me parece espectacular. Y nosotros aquí en este sector de energía pues no tenemos suficientes mujeres que nos estén representando, ¿no? Y todo ese word of mouth es importantísimo. Entonces hay que estar visible. Primero, obviamente, que estés físicamente en los lugares, en los eventos, y si te es posible, que te escuchen. Es muy importante. Y por supuesto, prepararte, ¿verdad? El estar en un consejo de administración no es un tema de cuotas, es un tema de preparación, es un tema de lo que la empresa necesita. Y tú, para poder aportar valor a esa empresa, tienes que entender cuáles son tus ventajas competitivas, en qué eres muy buena y qué le vas a aportar a esa empresa en particular. Muy importante. Para aquellas mujeres que ya están en consejos o que empiezan ese proceso, la parte de la autoconfianza es muy importante. O sea, por supuesto, si llegas preparada a un board, se nota. Y si no llegas preparada, se nota. Cuando tú empiezas a mostrar poco a poquito que tienes algunos comentarios o puntos de vista que pueden ser interesantes, y eso te genera pues confianza en el grupo, tú misma empiezas a crecer y tú misma empiezas a desarrollarte mejor y a desenvolverte mejor. Entonces, no tengas miedo, aunque estés sola, atrévete, toma la palabra y di lo que tú creas que es algo interesante para el board de escuchar. Escucha mucho los puntos de vista alrededor, o sea, aprende de los board members. Ellos tienen experiencia, en qué se fijan, cuáles son los temas sensibles. Y entonces eso también te va a ir haciendo mucho más fina y viendo dónde hay que poner el dardo. Y construye tu carrera profesional poco a poco, de pasito a pasito, porque esto no es de un salto ¿no? Ahora ya salto y ahora ya quiero ser la board member espectacular de una empresa pública. Esto se va construyendo. Y el word of mouth es muy importante. Entonces, network, importantísimo, en la medida en la que te vayan conociendo en los propios consejos de administración y vayas teniendo un buen impacto, solito el word of mouth trabaja. Y eso te genera nuevas oportunidades. Claro, yo y mis hijas, todos los 8 de marzo luchamos y vamos y nos sumamos a a este deseo que tenemos todas las mujeres en este país de tener mejores condiciones, no nada más obviamente profesionales, pero condiciones de seguridad, condiciones de educación, condiciones de oportunidades. O sea, hay muchas cosas por las cuales luchamos. ¿Y qué opinas del movimiento feminista? El movimiento feminista tiene un lado maravilloso porque nos une a todas las mujeres con este deseo y con esta genuina búsqueda de estar mejor. Y entonces todas nos acompañamos y nos protegemos. Entonces me gusta. No me gusta cuando se sale de control. No me gusta que haya violencia. Entiendo el enojo y soy empática con tantas mujeres que están sufriendo tanto en tantas cosas. Pero creo que la violencia no genera nada positivo. Entonces, por eso me gusta ir, porque también hay quienes luchamos en paz. Entonces, me sumo, por supuesto que me sumo todos los años.